Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Ageo, Ageo capítulo 1, y vamos a leer a partir del verso número 1. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Diga conmigo: meditad bien sobre vuestros caminos. Vamos a leer el versículo 14 de ese mismo capítulo. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel. Diga conmigo: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, el hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Quiero comenzar esta palabra diciendo que los tiempos suyos no son los tiempos de Dios. Los tiempos nuestros no son los tiempos de Dios. Pero ¿qué pasa? Los profetas son relojes que Dios levanta, que nos ayudan a marcar el correcto tiempo en el cual estamos. Dios levanta determinadas personas en tu vida para que Dios te despierte tu espíritu con un mensaje profético. Porque tú muchas veces piensas de una manera, pero Dios piensa de otra. Tú piensas muchas veces que es el final y para Dios es el principio. Muchas veces pensamos que no hay salida, pero Dios te dice: sí hay salida. Y entonces, en medio de nuestros conflictos de la vida, Dios levanta profetas en determinado momento para anunciarnos, para decirnos: this is the time, ese es el tiempo. Estás en el tiempo correcto. Y muchas veces el Señor nos dice: you are in the wrong time. Estás en el tiempo incorrecto. Porque cuando tú y yo estamos desfasados de lo que Dios quiere hacer, estamos haciendo todo menos lo que Dios quiere que hagamos. ¿Alguien puede decir amén? Y estamos entonces alcanzando todo menos lo que Dios quiere que alcancemos. Y este libro de Ageo es un libro muy, muy breve, pero es un libro con verdades poderosas. Para momentos difíciles, momentos de edificación y momentos de reedificación. ¿Cuántos en esta noche están edificando algo en sus vidas, en alguna área de su vida, que usted se siente que está edificando algo, una relación, un plan, un proyecto? A ver, levante sus manos. ¿Cuántos están reedificando algo que se rompió y ha querido otra vez comenzarlo? A ver. Bueno, este mensaje es para usted en esta noche. Este mensaje va dirigido de parte de Dios. Pero yo quiero que entremos en contexto en esta noche. Vamos a ver la situación del pueblo de Israel. Ellos habían pasado 70 años de esclavitud. Y dice la palabra del Señor que estuvieron cautivos en una nación que se llama Babilonia. Y el pueblo de Israel se encuentra con un escenario de fracaso, un escenario de derrota. Y el templo que estaba en Jerusalén, que en algún tiempo había sido nominado como una de las 8 maravillas del mundo, porque recuerde que el templo de Israel lo construyó el rey Salomón. Y recuerde que cuando Salomón construyó el templo, dice que ahí le trajo perlas, oro, plata, diademas, todo tipo. Dice que lo llevó a construir, y dice que todas las riquezas él la volcó en levantar el templo. Y bueno, y según los historiadores, dice que el templo de Salomón estaba catalogado como una de las 8 maravillas del mundo en aquel entonces. Pero ¿qué pasa? Llegó el rey de Babilonia,
Y cuando el rey entró, dice que entró con todo ese ejército y acabó con el templo, lo destruyó. Y dice que se llevó con él la cautividad hacia Babilonia. Entre esa gente había unos jóvenes que se llamaban Daniel, ¿se recuerdan? Daniel, los hermanos de Daniel. Pero no solamente fueron Daniel y los hermanos de Daniel, fueron todo el pueblo cautivo hacia Babilonia. Cuando el pueblo entró en un lugar seco y de derrota. El pueblo, imagínese que usted sea llevado cautivo a trabajar para una nación, que usted desconozca su lenguaje, que usted desconozca la cultura de esa nación, que usted desconozca y usted esté cautivo trabajando para un rey que usted no conoce, y usted esté preso y usted se sienta esclavo de esa persona. Así mismo estaba el pueblo de Israel. Pero quiero decirle algo, cuando usted no tiene victoria en su vida, nunca es por casualidad. Cuando en tu vida no hay una consecutividad en tus victorias y en tus conquistas, nunca pasa por casualidad. Es porque en algún área de nosotros estamos desobedeciendo a la voz de Dios y al propósito de Dios para nuestras vidas. No es normal para un hijo de Dios vivir en derrota. Se lo voy a decir otra vez. No es normal para un hijo de Dios vivir en derrota. Hay momentos en nuestra vida en que podemos pasar periodos de depresión, periodos de fracasos, periodos de enfermedades, periodos de tristeza, periodos de dolor, periodos de bajas financieras. Pero son periodos. Pero cuando usted siempre está enfermo, cuando usted siempre está en derrota, cuando usted siempre está fracasado, cuando usted pasan los años y su condición en el matrimonio sigue siendo la misma, si tu condición en tu línea familiar es la misma, tus abuelos vivieron así, tus tíos vivieron así, tu mamá y tu papá vivieron así, y ahora tú estás viviendo así, no es normal. Hay algo que se esconde detrás de esa situación. Repito, usted puede pasar periodos de depresión, periodos de dolor, pero es anormal que usted siempre esté deprimido, que usted siempre esté empobrecido y usted siempre camine en miseria. ¿Alguien puede decir amén en esta noche? Entonces el pueblo estaba en un periodo muy largo donde el pueblo fue llevado cautivo y no era normal, porque es imposible tener a un Dios victorioso y un pueblo derrotado. ¿Está conmigo en esta noche? Es imposible tener a un Dios victorioso y tener al pueblo de Dios derrotado. Si tenemos a un Dios victorioso, el pueblo de Dios tiene que caminar también en victoria. ¿Alguien puede decir amén en esta noche? Repito, hay periodos que usted pasa de enfermedad, pasa de dolor, que las finanzas son golpeadas. Pero como mismo vienen esos periodos, así se tienen que ir, porque usted y yo somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Está conmigo en esta noche, iglesia? Estoy preparando toda esta plataforma para poder desarrollar el tema que tengo para usted en esta noche. Por eso dice Romanos 8:32, dice: el que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? Hay ciertas pruebas en su vida que tienen una fecha de expiración. Y por mucho que usted acelere esa fecha, no va a suceder hasta la fecha que Dios le ha puesto límite a eso. Dios le dijo al pueblo que iban a estar 70 años cautivos en Babilonia. Y por mucho que los profetas se levantaron, por muchos que trataron de acelerar la cautividad, fueron 70 años. La historia lo declara, la historia, los anales de la historia marca lo mismo que dijeron los profetas antes de la cautividad. Después la misma historia se encargó de cumplirlo, porque Dios había dicho que eran 70 años. Hay periodos en nuestra vida que por mucho que usted trate de acelerar, Dios tiene una fecha de expiración, porque en esa etapa Dios va a trabajar con nosotros y nos va a dejar entender algo que usted y yo hasta antes no lo habíamos entendido. Pasaron 70 años e Israel sale de su cautividad en Babilonia.
La palabra Babilonia viene de la raíz de Babel. ¿Se acuerdan de la torre de Babel? La palabra Babilonia viene de la raíz de la palabra Babel. ¿Qué significa la palabra Babel? La palabra Babel significa confusión. La palabra Babel significa opresión. La palabra Babel significa esclavitud, pérdida de visión, ceguera, muerte. La palabra Babel significa todas esas palabras, y por eso cuando el pueblo fue llevado a Babilonia, comenzó a estar en esa condición. Porque cuando usted no está en la visión que Dios tiene para usted, usted vivirá siempre confundido. Cuando usted no descubre el propósito para lo cual usted fue creado, tú no fuiste creado para morir y decirles a tus hijos: aquí te dejo mi empresa, es mi herencia para ti. Es bueno, es provechoso, es saludable, pero tu destino en este mundo, tu llamado no es que tú le dejes a tus hijos tu empresa. Hay mucho más que eso. El llamado eterno que Dios tiene para ti es que tú descubras que tú fuiste escogido en esta tierra para cumplir una misión en el ámbito de lo espiritual. Claro, es bueno ganar, es bueno tener un negocio, una empresa, pero ese no es tu propósito. El propósito, hay gente que tú le preguntas: ¿cuál es tu propósito? Mi propósito es ser empresario. No, esa es un rol que tú vas a llevar en tu vida, pero ese no es tu propósito. El propósito tuyo es mayor, porque la empresa se pierde, y si se pierde la empresa, entonces perdiste tu propósito. No, hay mucho más. Entonces, cuando usted vivió demasiado en un lugar de opresión, en un lugar de cautividad como era Babilonia, uno llega al momento que uno comienza a pensar como la gente que piensa, como la gente que vive en ese lugar. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos mexicanos hay aquí? Ok, wow. Cuando ustedes van a México de visita y ustedes entran a la ciudad, al rancho, todo el mundo lo mira y dice: tú no eres de aquí. Aunque hablas el español, todavía comes tortilla, te gustan los tacos con pan, pero tú no eres de aquí, porque tú tienes una pinta, tú hablas diferente a los de aquí, porque llevas 10, 15 años acá. Entonces llega el momento que, como estás en América, vas a México y la misma gente dice: ¿cómo ha cambiado fulano? Se tomó la Coca-Cola del olvido. ¿A cuánto le han dicho así? Se tomó ¿qué se cree este? ¿Que porque está en Estados Unidos ahora es gringo? Entonces comienzan a valorarte, porque ya tú no, aunque tú naciste en México, tú viviste mucho tiempo en los Estados Unidos, pero te pasas 20 días con tus familiares, empiezas a hablar y a hablar como ellos. Órale pues, llevas mucho tiempo que no hablas así, pero como estás en el rancho comiendo tortillas por la mañana y horneando ahí en la parrilla, en el patio, y llega don Chenche de al lado del patio y te dice: órale muchacho, ¿qué haces acá? Entonces de pronto te pasas un mes en México, y cuando llegas a Estados Unidos tampoco te sientes que eres de acá. ¿Por qué? Porque te pasaste un mes en México comiendo tortillas calentadas. Aquí las comen recalentadas, allá era calientica. Allá las comes la carne. Cuando yo fui a México, la carne sabe diferente, ¿verdad? No es como la carne de acá. Es una carne que usted siente que es una carne que no tiene condimentos, sí, lo que no tiene es hormonas. Pero cuando usted llega aquí, ahora nos pasa al revés. Usted va por la calle y te dicen: tienes la tortilla en la frente. ¿Qué se cree este? Tiene cara de tortilla. ¿Por qué? Porque nos pasamos un mes viviendo con la gente nuestra. Y yo quiero que usted entienda: cuando usted conoce a Cristo, usted ya deja de ser ciudadano de México, de Cuba, de Honduras, de Guatemala y de cualquier país de United States of America. Tú eres ciudadano del reino.
Entonces, ¿qué pasa? Como vivimos en esta tierra y venimos de Honduras, de México, queremos pensar con la misma mentalidad que pensaban nuestros tíos, y ahora nacimos en Cristo y ya tu mentalidad no es mentalidad de este mundo. Tu mentalidad tiene que ser mentalidad de reino si tú quieres salir hacia adelante. Ahora bien, ¿qué pasó con la gente de Babilonia? La gente que venían de Babilonia, los israelitas. Ellos habían estado 70 años hablando babilónico, pensando como los babilónicos, y de pronto llegaron a Jerusalén y vieron la ciudad desierta, el templo destruido, pero vinieron con el pensamiento babilónico. ¿Sabe cuál es uno de los pensamientos babilónicos? El espíritu de Babilonia piensa así: mi casa es lo primero. El espíritu de Babilonia dice: mi empresa es lo número uno para mi vida. Mi negocio es lo principal. El espíritu de Babilonia piensa, es un espíritu humanista. El movimiento humanista todo lo centra en el ser humano. Yo soy, yo puedo, el poder está en mí. Cuando usted vea a cualquier, usted puede identificar el pensamiento de esta época, porque el pensamiento de esta época es un pensamiento babilónico. El poder está en mí, yo todo lo puedo. Concéntrate, tienes que superación personal, autosuperación. Y cuando usted ve esa mentalidad, es la misma mentalidad de Babilonia. Por eso, aunque llegan a Jerusalén, no quieren trabajar en la visión que Dios tiene para ellos, que era construir el templo. Había que construir el templo. Y ahí es donde Dios levanta al profeta Ageo y le dice lo que leímos al principio: ustedes están muy involucrados en levantar sus casas, en preparar su futuro, en trabajar por el mañana, pero la casa de Dios está abandonada. Y esa es la razón por la cual muchos de nosotros no experimentamos conquistas en nuestra vida. Cuando usted pone primero algo que Dios, eso se llama idolatría. Y cuando usted tiene y vive en idolatría, usted se estanca. Se abre una puerta, pero se cierran otras. Tienes dinero, pero no puedes disfrutar el dinero. Tienes familia, pero no puedes disfrutar la familia. Los hijos te empiezan a cascabelear, a ponerse rebelde. Ya llega el momento que no puedes con ellos, se te van de la mano. Dice: ¿qué voy a hacer? ¿Por qué mis hijos salen así? Porque estás viviendo en idolatría. ¿Estás conmigo, iglesia, en esta noche? Porque la Biblia dice: la bendición de Dios es la que enriquece y su afán no añade tristeza con ella. Y cuando usted vive en idolatría, a usted se le trancan las cosas. No precisamente se te cae el negocio. Lo que pasa es que no tienes la bendición de Dios, es que tú tengas un negocio y tú puedas disfrutar de los bienes que te da ese negocio. Que tú tengas una esposa y no sea la roommate de tu casa, sea tu esposa y tú seas su esposo. La bendición de Dios es que tú tengas hijos y tus hijos te admiren. Eso es bendición de Dios. Pero cuando usted pone primero el reino de Dios, después de su empresa, después de tu negocio, después de tu trabajo, dice la palabra que hay algo que se llama añadidura. Y esa añadidura son las bendiciones que usted y yo estamos poniendo de primero, y están haciendo que muchas cosas en nuestra vida se trancan. Cuando la palabra del Señor, la Biblia dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Alguien puede decir amén en esta noche? Son tecnologías del cielo. Entonces Dios le dice, por medio de Ageo, Dios le dice a Zorobabel: tú necesitas hacer un double check, necesitas chequea en tu vida. Haz un double check. ¿Qué está pasando? Que ha venido la ruina a tu vida, al pueblo de Israel. ¿Qué está pasando? Cuando algo en tu vida se tranca, tú tienes que ser humilde para decir: yo necesito ayuda, yo necesito paternidad, yo necesito que alguien me tome de la mano y decir: esto me falló, ayúdame. Pero nosotros los hispanos somos muy orgullosos.
Nos gusta encerrarnos y decir nadie se está acabando el mundo en nuestra casa, pero nadie se puede enterar porque ¿qué van a decir de nosotros? ¿Está conmigo, iglesia, en esta noche? Entonces usted tiene que pedir ayuda y usted tiene que decirle: Señor, ¿qué hay áreas de mi vida que están fallando, que están cortando la bendición que tú tienes para mí? Porque Dios te diseñó para ser bendecido. Y cuando Nabucodonosor toma Jerusalén, dice que dejó a Jerusalén así. Entonces es allí cuando el pueblo entra y se desanimaron. Dice: esto está destruido, está destruido. Pero Dios le dice: yo voy a despertar tu espíritu. Es cuando dice la palabra aquí en el versículo 14, dice: y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel. Mire, ¿sabe qué quiere decir Zorobabel? La palabra Zorobabel se divide en Zoro, Babel. Zoro dice el que sale, y Babel, confusión, muerte, opresión. Entonces, cuando Dios despertó el espíritu de Zorobabel, ¿por qué se llama Zorobabel? Porque Zorobabel fue ese que Dios llamó para que saliera de la confusión, para que saliera de la opresión. Porque cuando Dios te despierta tu espíritu, tú sales de la opresión, tú sales de la desesperación, tú sales de la cautividad, tú sales de la opresión. Entonces lo que Dios me mostraba mientras yo preparaba este tema, que hay muchos creyentes que estamos oprimidos. Hay muchos creyentes que están oprimidos en su angustia, en el problema, en la situación, en el espíritu de Babilonia. Y el espíritu de Babilonia te tiene. ¿Sabe que esta sociedad está diseñada para que usted gane? Pero que así como mismo gana, así usted va a gastar. Y cuando usted gasta mucho, dice: tengo que recuperar lo que gané. Vuelvo para atrás a hacer overtime. Y comenzamos a hacer overtime, a trabajar y esforzarnos. Nos estresamos, nos sube la presión, nos debutamos como con diabetes. Porque de pronto el estrés te hace que debutes con diabetes. De pronto es diabetes, hipertensión. Después, entonces se da cuenta, el que camina en opresión está en ese mundo. Y el Señor dice: y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel. Porque el Señor te quiere sacar de la opresión. El Señor te quiere sacar de la confusión. Dios te quiere sacar de la opresión del sistema. Y el que abandona los modelos de Babilonia toma el modelo del reino. Diga conmigo: Babel no es mi lugar. Diga conmigo: Babel no es mi lugar. Babel no es mi lugar. El reino es mi lugar. El reino es lo que soy llamado yo a conquistar. El llamado de Dios es mi lugar. El llamado de Dios es el lugar que Dios tiene para mí. Pero Dios no solamente despertó el espíritu de Zorobabel. Síganme poniendo ahí, por favor. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, gobernador de Judá. El espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote. Diga conmigo: sumo sacerdote. Una de las cosas que Dios quiere despertar en este tiempo es el espíritu del sacerdote del hogar. Porque cuando el sacerdote está muerto, pastor, que cuando tenemos un mapa mental pensamos que el sacerdote es un cura con una sotana y un Ave María en la mano. No, eso no es un sacerdote. Un sacerdote es el que lleva las riendas del hogar. Cuando tú eres el hombre de la casa, tú eres el sacerdote de tu casa. Pero cuando el sacerdote de la casa está distraído, está enfocado, o mejor dicho, desenfocado de lo que Dios le ha llamado a hacer, toda la casa está mal. La esposa anda mal, los hijos andan mal, las finanzas andan mal, las cosas comienzan a alterarse. ¿Por qué? Porque el sacerdote está mal. Y el Señor te dice en esta noche: tú eres el sacerdote de tu casa y tienes que decirle: Señor, despierta mi espíritu. Porque tu mente no es diseñada para ser líder. Lo que es diseñado para ser líder es tu espíritu. Muchos de nosotros pensamos que la mente es el líder del ser humano. No, porque la mente te mete en rollos y en líos. Lo que está diseñado para ser líder es tu espíritu.
Por eso cuando Dios despierta el espíritu de un hombre, de una mujer, Dios despierta el espíritu de una iglesia, cuando Dios despierta el espíritu de alguien, el espíritu comienza a contactarse con el espíritu de Dios. ¿Se ha dado cuenta que muchas veces cuando usted lleva tiempo de venir a la iglesia, usted viene a la iglesia y le cuesta trabajo adorar al Señor? Le cuesta. Ay, es que no siento nada. Algo pasó, los pastores no oraron, el grupo de alabanza no se preparó. Hay un peso en la atmósfera. Es que el peso lo traes tú. Porque cuando te cuesta trabajo conectarte con Dios, es porque tu espíritu está entretenido y se ha adormecido. Pero una vez que tu espíritu se despierta, estás trabajando como un avión de 4 motores. Ya ahora es espíritu, alma y cuerpo. Ya no trabajas solamente con tu mente ni con tu cuerpo. Ahora tienes el espíritu. Y hay mucha gente funcionando con la mente. Hay mucha gente funcionando con el cuerpo. Por eso parecen zombies. Pero cuando tú despiertas tu espíritu, el espíritu de Dios comienza a llenarte, a darte ideas de negocio, a darte revelación para tu trabajo, a darte capacidad para que salgas adelante en tu área intelectual. La religión nos dejó un mal modelo. Yo no voy a hablar de ni mal de ninguna iglesia porque aquí no lo hacemos nunca. Pero la religión tradicional nos dejó un modelo de que era la mujer con un niño en los brazos la que iba a la iglesia y los hombres se quedaban en la casa trabajando. Y eso es una maldición. Porque cuando el esposo está desconectado de Dios, hay maldición en casa. Y la religión nos ha dejado la mentalidad que es la mujer con el niño en los brazos que tiene que venir a la iglesia a buscar de Dios y el hombre se queda en la casa. Pero esa maldición se rompe en tu casa en el nombre de Jesús. Esa maldición no va a estar en esta casa. Yo quiero decirle algo en esta noche. Tú tienes un llamado eterno y tu llamado con Dios es a full time. Es a tiempo completo. Tal vez usted puede decir, pastor, yo trabajo en un restaurante 8 horas, 12 horas y te pagan por eso. Pero usted es obrero de Dios las 24 horas del día. Usted está llamado a full time en la obra de Dios todas las 24 horas del día. Usted puede trabajar como empleado en un lugar, en un supermercado. Pero en ese supermercado tú estás a full time como representante del reino. Y cuando tú tienes el espíritu despierto, tú vas a estar buscando la necesidad y Dios va a estar respaldándote en tu necesidad. En estos días me llamaba un hermano de la iglesia y me decía, pastor, le llamo para dar un testimonio. Estaba manejando en el freeway por allá por el sur. De pronto hubo un accidente. Y cuando hubo un accidente había un jovencito en el carro que quedó atrapado. Y cuando yo llego a donde estaba él estaba convulsionando. Y yo pongo mi mano sobre él. Pero había un americano que estaba al lado allá y me dice, pon la mano completa, ora. Y yo pongo la mano sobre él y empiezo a orar por él. Y empiezo a declarar el reino sobre su vida. Y empiezo a hablar. Y empiezo a decretar. Y empiezo a declarar la palabra. Y el muchacho se levantó, salió del lugar, fue caminando como si nada hubiera pasado. Las convulsiones se cortaron. Porque donde hay un hombre y una mujer embajador del reino full time, sabe que usted no está en una iglesia 2 horas para cumplir una necesidad religiosa. Usted está en esta casa porque tú estás entrenándote aquí para trabajar allá afuera. El problema es que muchos creemos que nuestro trabajo con Dios es aquí adentro y hacemos un switch. Somos de esa gente, de estos aparatos que tienen switch. Trabajar con corriente alterna y con combustible. Cuando trabajo con corriente, estoy trabajando con combustible hoy. Estoy trabajando con corriente alterna. No, usted no es alguien que tiene un switch. Usted es un hijo del rey. Y usted es representante del reino donde quiera que usted va. Pero le voy a decir más porque le voy a soltar esta carga. Cuando usted no está ocupado en la visión de Dios, cuando tú no te ocupas en tu llamado eterno y en la visión de Dios, lo que haces es caer en la cautividad del sistema de Babilonia. Por eso tú ves muchos cristianos que te dicen, yo conozco la Biblia, pero están deprimidos.
Por eso tú ves muchos creyentes que dicen: yo llevo 20 años graduado del seminario bíblico, yo tengo mucho que dar, pastor. Pero estás atado, estás triste y estás desfasado. Pero cuando tu espíritu se despierta, tú comienzas a caminar en el proceso. Y la gente que está desfasada son gente que llega el momento que termina siendo infiel al llamado, infiel a la gente con quien está sirviendo en el llamado. Cuando tú estás desfasado y tu espíritu está dormido, llega el momento que terminas traicionando a aquella gente con quien caminaste e hiciste la obra, porque el enemigo te bloquea tanto que llega el momento en que comienzas a pensar en tu necesidad y te olvidas del llamado a quien tú has sido llamado. Qué sucio es el enemigo, qué asqueroso es el enemigo, qué traicionero es Satanás. Veo un silencio total en esta noche acá. Varón, usted es sacerdote en la fábrica. También. Usted es sacerdote en el hogar, en la iglesia. Pero eres también un sacerdote en tus 12, tus 8 horas en la que trabajas en el supermercado, que trabajas en la fábrica, que trabajas en el negocio que tienes. Por eso el Señor le dice al pueblo, le dice: suban al monte, corten madera y reedifiquen la casa. Al pueblo eso le choca, porque el pueblo estaba acostumbrado a que la casa de Dios estaba hecha de perlas, de oro, de plata y de los materiales más caros que habían. Y de pronto el Señor le dice: ustedes quieren ver gloria en sus vidas, ustedes quieren ver un desatar y un aceleramiento en todo lo que ustedes hacen. Suban al monte, corten madera y reedifiquen la casa. Diga conmigo: sube al monte, corta madera y reedifica la casa. Eso fue muy doloroso para el pueblo, porque el pueblo tenía mentalidad de perlas preciosas. Pero el Señor le dice en Ageo número 2, le dice: porque llenaré de gloria esta casa. Y la gloria primera va a ser, la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Qué quiere decir esto? Que no importan los años que tú hayas llevado encima tu letrero o tu nombre de evangélico, al infierno eso no le impresiona. Porque tal vez los 40 años anteriores han sido práctica religiosa muerta, desconectada del mover del espíritu. Pero en un día Dios puede comenzar a activar lo que no sucedió en 40 años, porque la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Dice: llenaré de gloria esta casa. Llenaré de gloria esta casa. El Señor te dice en este día: si tú te alineas, voy a llenar de gloria a tu familia, voy a llenar de gloria. Y donde hay gloria hay aceleración. Donde hay gloria, tú no tienes que orar por nadie, porque la gloria hace que las cosas pasen. Donde hay gloria hay aceleramiento de las cosas. Donde la gloria está, lo que no sucedió en 40 años sucede en un día. Por eso es que el Señor le dice: llenaré de gloria esta casa, y la gloria postrera será mayor que la gloria primera.